Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Fuentes, soy estudiante de Ingeniería Comercial. Actualmente curso mi último semestre en la carrera, terminando mi magíster en negocios digitales. Y les voy a mostrar cómo fue mi experiencia en mi práctica profesional. Primero, sobre la práctica, esta tuvo una duración de 87 días. Empezó el 3 de enero y terminó el 31 de marzo. Me desempeñé específicamente en los departamentos de logística, manejando bases de datos e inventarios, y en el departamento de recursos humanos creando perfiles de puestos, que vamos a ver más adelante. Pero bueno, no, dejemos hablar de mí, hablemos de esta empresa. Esta es una empresa de call center, se llama DosCall. Está en el rubro de la externalización de servicios de venta, postventa, asesoramiento y financiamiento de bancos. Varias empresas trabajan con ellos para externalizar esos servicios. Está ubicado en Pocuro 2255, Providencia, ahí entre Pocuro y Los Leones, más o menos, por ahí. Y si nos referimos al tamaño de esta empresa, según su personal, tiene 450 empleados, por lo cual está en la categoría de gran empresa. Bueno, los desafíos y propuestas de solución y las tareas que se me encomendaron. Primero poner en contexto que cuando me contrataron, cuando me hicieron la entrevista, me dijeron que mis labores iban a ser solicitadas para crear tareas específicas para que ellos lograran la certificación norma ISO, normas ISO. Ellos están sacando las normas ISO 9001 y la 27001. Esta última fue la que me desempeñé yo. Y entonces todas las labores estaban enfocadas en eso, en poder lograr lo que la norma ISO solicitaba, específicamente la creación de perfiles de puestos y tratamiento de bases de datos. Bueno, esta norma ISO de la 27001 en la que estuve trabajando, que hace referencia a la seguridad de la información, esta norma le solicitaba a la empresa que tuvieran especificados los perfiles de puestos de todos los cargos de la empresa. Este fue el primer trabajo que se me encomendó y que fue quizás uno de los más largos, donde tuve que hacer un perfil detallado de cada puesto de lo que tenía que tener en la organización. Bueno, ¿cómo fue este trabajo? Primero, para lograr este cometido, tuve que estudiar bien el organigrama y la organización jerárquica de la empresa, ver bien el organigrama de quién dependía de quién, identificar bien los departamentos, las personas que estaban arriba y los subordinados que tenían. Estudiar bien eso para saber qué información iba a solicitar, qué iba a necesitar. Después vino la recopilación de información. Esto se obtuvo por dos fuentes. Primero, mi supervisora. Yo le solicitaba algunos datos a ella que ella me podía facilitar, pero había algunos que no me podía facilitar y por ende tuve que recurrir a entrevistas estructuradas con distintas personas de distintos cargos para poder crear esto. Y después que tuve toda esa información era bastante. Tenía una carpeta, me acuerdo, donde tenía dos calls, después había más carpetas que era por departamentos, por áreas, jefatura. Y tenía mucha información, tuve que organizarla bien para poder empezar a trabajar y después recién pude empezar a crear estos documentos que me solicitaron. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo eran estos perfiles. Bueno, tenía ahí por ejemplo, el del jefe de coaching, estaba su descripción del puesto, objetivo general específico, sus requisitos. Acá las funciones divididas en diarias, semanales, mensuales y anuales, las responsabilidades que tenía y aquí las competencias, definiendo cada competencia y el grado de manejo de esa competencia que debía tener la persona que ocupara ese puesto, un resumen de las competencias al final y un apartado de prevención de riesgo. Cada documento tiene un aproximado de 9 páginas. En total creo que como 35 documentos distintos para todos los puestos de la empresa. Bueno, todos estos puestos siguiendo la norma ISO, la norma tiene especifica lo que pide también y según lo de la empresa, puede tener ahí el formato para poder crearlo, pero cuarto trabajo. El siguiente trabajo que se me encomendó fue el tratamiento de bases de datos. Esto fue muy importante porque la norma 27001 es específica de seguridad de la información. Entonces, la información era algo muy importante en esta norma. Aquí lo que se hizo principalmente, la empresa, a pesar de ser una gran empresa, no tenía grandes bases de datos. Carecía de lo que es información.
Y por ende se me solicitó limpiar los datos que ellos tenían archivos de Excel, documentos Word y cosas así, limpiar todos esos datos, organizarlos bien, estructurarlos de tal manera que cualquier persona pueda de forma sencilla eh, manejar esa información. Bueno, ¿cómo se hizo esto? Primero, entender, me pasaron distintas bases de datos, entonces lo primero fue entenderlo, las bases de datos, familiarizarme con las bases de datos, ser uno con las bases de datos, por así decirlo. Y después que me pedían algo de repente de base de datos, lo principal era limpiarlas y trabajarlas, pero a veces me pedían trabajos específicos, obtener datos específicos de las bases de datos, como por ejemplo la cantidad de equipo que hay fuera de la empresa, que se hayan comprado en tal periodo, cosas así, cosas muy específicas. Entonces, dependiendo del objetivo, tenía que evaluar de qué forma podía yo realizar este trabajo. Yo tengo algunos conocimientos de esto, por ende, según mis conocimientos, tenía que ver cuál forma era la óptima para hacerlo. No me decían cómo hacerlo, sino que me decían qué querían. Entonces tenía que encontrar la mejor forma para hacerlo. Esto lo complementé combinando distintos métodos. Trabajé harto con Excel, pero también algunas cositas las trabajaba con Python, que era mucho más sencillo de trabajar. Y finalmente, que obtenía los datos, que obtenía lo que me habían pedido, una forma más fácil de exponerlo, una forma fácil de mostrarlo y de que la otra persona lo pudiera trabajar también. Bueno, a diferencia del perfil de puesto, no puedo poner aquí un ejemplo del resultado del trabajo, ya que actualmente no tengo ya acceso a esa base de datos. Pero puedo mencionar que cuando se trata de información, se pudieron crear inventarios, a pesar de ser una gran empresa, no tenía inventarios de sus equipos. Tuvieron que crear buenos inventarios, se pudieron ordenar los datos, eso es muy importante, todo estaba muy desordenado, había mucho flujo, mucha información que no se entendía a simple vista, entonces pues, se pudieron ordenar de tal forma que sean comprensibles. Por ejemplo, una de las bases de datos que trabajamos en la parte de logística fue que pudimos crear bases de datos dividiendo la información de los equipos en ya sea en grupos de artículos, de marcas, de modelos, que pudimos crear códigos de barra para todos esos equipos, códigos que tenían una lógica muy simple que era que estaba conformado por su código de artículo, su código de grupo, su código de marca eh, y, su, y su información fue muy valiosa para poder organizar todos estos datos. También pudimos descubrir mucha información, descubrimos muchos datos que fueron de gran relevancia, las frecuencias con las que se enviaban, los días en los que más se enviaban, porque esta empresa, los ejecutivos están fuera de la empresa, trabajan desde casa, entonces podemos tener buena información ahí para poder gestionar mejor los procesos, las entregas. También pudimos digitalizar varios datos que no estaban, había muchos datos que no estaban digitalizados, cuando pudimos digitalizarlo y meterlo aquí. Cargar información, esta empresa estaba digitalizándose en ese aspecto, estaban implementando un nuevo método automatizado para poder gestionar la actividad de logística, pero para eso necesitamos subir la información y la información la teníamos, pero muy desordenada, entonces pudimos ordenarla y poder finalmente cargarla en el nuevo sistema para poder manejarla bien. Y finalmente, lo más importante, vamos a presentar esto a los auditores de la norma ISO. Yo no estuve cuando ellos fueron porque yo ya había terminado mi práctica, creo que fueron esta semana o la anterior no, esta semana creo que fueron, en principios de abril, y se les pudo presentar bien la información, ya no estaba desordenada, estaba bien estructurada para que ellos pudieran cerciorarse de que la empresa trabajaba bien los datos y la información que tenía. Bueno, los aprendizajes de esta experiencia se pueden sintetizar en varios, pero los resumo en cuatro grandes aspectos. El primero, un gran aprendizaje que me llevo conmigo es mantener vías simples de comunicación en la empresa para agilizar los procesos. Me pasó muchas veces que necesitaba información y era un poco engorroso obtenerla, encontrar a la persona adecuada, entonces me di cuenta que mantener una vía simple de comunicación entre el personal, la alta gerencia era primordial, porque eso hace que los procesos sean más rápidos y sean más óptimos. También mantener la información en un sistema automatizado y digital, esto optimiza la productividad. Eh, que se tenga la información en una nube o en una base de datos digital ayuda a obtener mayor información para así poder tomar decisiones con mayor respaldo, más que simplemente tener las cosas al lote, por así decirlo. Sí, mantenerlo de una forma digital, automatizado y una buena base de datos, aprendí que era primordial para así tomar en el futuro buenas decisiones, tener información de la misma empresa.
Tercero, mantener a la empresa al tanto de los avances tecnológicos. Me di cuenta que hay un montón de herramientas hoy en día que no se ocupan. Por ejemplo, me pasó varias veces que tratando bases de datos usaba Python y a veces mis supervisores no lo entendían porque no conocían lo que era Python. Entonces, y Python ayuda muchísimo en ese tipo de cosas. Entonces, mantener al personal actualizado en ese aspecto, sobre todo la alta gerencia, algo fundamental. Estar siempre al tanto de las nuevas tecnologías, de los nuevos avances de inteligencia artificial que pueden hacer que las tareas sean mucho más simples, rápidas, sencillas y óptimas. Y por último, el buen ambiente laboral, yo por lo menos no tengo nada que decir aquí, tuve una gran experiencia en ambiente laboral, tuve grandes compañeros, grandes jefes que transmitían esa tranquilidad y uno no se sentía presionado, no sentirse presionado, no sentirse agobiado, así, a pesar de que tienen muchas tareas, hace que el trabajo sea más óptimo, o sea, que uno lo haga más tranquilo. Entonces, tener un buen ambiente laboral entendí que era fundamental para tener una buena organización. Finalmente, mis reflexiones finales, puedo resumirlas en dos. La primera es la expectativa que tenía antes y después de ingresar a la práctica. Mi primera práctica, la operativa, la hice de forma online porque estábamos justo en pandemia. Y entonces esta fue la primera vez que entré al mundo laboral profesional de mi carrera de forma presencial. Entonces, yo cuando llegué tenía esta percepción, al igual que varios compañeros a los cuales le pregunté, de que sentían que no podían aportar mucho a la empresa. Sentían que, yo por lo menos sentía que, chuta, no sé mucho, por así decirlo. No sé en qué puedo aportar. Entonces, llegué con ese miedo un poco temeroso, pero de a poco me di cuenta que, vaya, tengo mucho que aportar, tengo mucho valor que otorgar, tengo varias herramientas que me ha dado mi experiencia, la universidad, con los cuales puedo ayudar mucho a la organización. Entonces me quité bastante ese peso de no puedo ayudar, hay mucha gente que es mejor que yo, entonces yo no soy mucha ayuda, me lo quité mucho de encima porque vaya que fui de ayuda, no por tirarme color, pero vaya que también fui de mucha ayuda, di mucho valor, entonces me quedo tranquilo de que al lugar que vaya puedo otorgar eh, valor. Y por último, algo que aprendí, una reflexión que me quedó marcada, sí o sí, es el tema de ser autodidacta. Hubieron muchas labores que yo en verdad no sabía cómo hacer. Y en la práctica, sobre el ritmo, fui investigando cómo haciéndolo. Por ejemplo, pasaban bases de datos o, en el mismo, o cuando creaba los perfiles de personas, no sabía bien la estructura, cómo podría hacerlo para que sea bonito, para que sea simple. Entonces, a poco iba practicando, iba buscando en internet, leyendo, viendo los cursos pasados que había hecho en la universidad. Entonces, el hecho de uno mismo buscar cómo hacer las cosas más que le digan, oye, haz esto de esta forma, ¿no? Uno tiene que aprender en la marcha cómo se pueden hacer mejor también las cosas, aprender todo el tiempo, aprender nuevas cosas para poder hacer así mejor los trabajos. Cuando estaba trabajando en Python también había cosas que yo no sabía cómo hacer y no le iba a preguntar a mi supervisor, oye, ¿cómo es este código? No, yo mismo buscaba en internet cómo puedo hacer esto. Entonces, el ser autodidacta, creo yo, que es una costumbre que se debe tener para poder trabajar mejor, para ser más óptimo, porque si uno deja de aprender en cualquier momento, perdió, sobre todo en este mundo tan globalizado. Así que esas dos reflexiones me llevo conmigo, que creo que son bastante valiosas, me llevo una muy buena experiencia en esta práctica profesional y espero que lo que les haya expuesto haya sido de valor también. Muchas gracias por su tiempo, por haber visto este video y eso, me despido. Muchas gracias. Hasta luego.